Números capítulo 33. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras se enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatava. Salieron de Kibrot Hatava y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Limna. Salieron de Limna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte Sefer. Salieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara, acamparon en Mitka. Salieron de Mitka, acamparon en Hasmona. Salieron de Hasmona, acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en el monte de Gidgat. Salieron del monte Gidgat y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Aroa. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el mes primero. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey de Arab, que habitaba en el Negev de la tierra de Canaán, oyó que había venido los hijos de Israel y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ijebraín, en la frontera de Boat. Salieron de Ijebraín y acamparon en Dibon-Gad. Salieron de Dibon-Gad y acamparon en Almón Diblataim. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitim, en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles:
Cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá. Cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Leímos hasta el versículo 56, es decir, leímos todo el capítulo 33. Ya finalizamos el capítulo 33. Aquí se habla todas las jornadas. Se habla todas las jornadas desde cuando salieron de Egipto, paso a paso. Cuando hemos leído el libro de Números, el libro de Éxodo, hemos mirado estas jornadas que están aquí resumidas en el capítulo 33, que también son más de 33. Estas salidas que hemos visto que salieron en dirección a, salieron a. Estas salidas las hemos visto en detalle, una por una. No sé si se dieron cuenta, pero hemos visto en detalle desde Éxodo hasta acá. Aquí porque está finalizando de hablar de esas salidas. En el libro de Deuteronomio vamos a ver algunas que faltaron por detallarse, también vamos a ver allí. Pero acá ya estamos viendo, está llegando el final de ¿quién? De Moisés. En el capítulo 38 leímos, en el capítulo 39, el capítulo 38 vimos cómo murió Aarón, ¿cierto? Y en el capítulo 39 dice la edad que él tenía. No sé si se dieron cuenta. Tenía 123. 123 años cuando murió. Vamos a leer el versículo 38, más exactamente. Dice el versículo 38, y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Murió a los 40 en el mes quinto, el primero del mes quinto. Aquí, ¿por qué Dios nos está detallando así lo de las salidas? ¿Por qué nos está detallando y por qué Dios ordenó? Porque cuando leímos al principio, dice que Moisés iba anotando las salidas. ¿Y por qué Moisés hizo eso? Porque Dios así se lo ordenó. Dios le ordenó que guardara cada paso que dieron. Todo tiene un significado. Cuando vemos al final de este capítulo 33, ellos van a entrar ¿a dónde? A Canaán, a la tierra prometida. Ellos van a heredar, esa es la tierra que van a heredar. Todo el tiempo, esos 40 años, estuvieron haciendo salidas, salían de un lugar, llegaban a otro, luego ahí acampaban y luego tenían que otra vez levantar y volver a salir y llegaban a otro lugar, así. Y era constante. ¿Por qué? No sé si se acuerdan en la Biblia cómo habla la Biblia del justo. Hoy, curiosamente, varias personas me preguntaron al WhatsApp, ¿usted de dónde es? Así me preguntaban, ¿usted de dónde es? Sí. Y mi respuesta es, mi ciudadanía es del cielo. Mi ciudadanía es del cielo. En ese momento estoy viviendo en Colombia. En ese momento me encuentro en Colombia. Así. Pero cuando me preguntan de dónde soy, ¿cómo la Biblia dice que es el justo? El justo, la ciudadanía donde la tiene, en el cielo. ¿Cómo somos acá? Mientras estamos acá, ¿qué somos? Somos extranjeros, somos peregrinos. Es difícil de entender cuando uno piensa, no, pero yo siempre he vivido acá en esta ciudad, en este país, así.
En mi caso, gracias a Dios, no. En mi caso, gracias a Dios, desde niño, Dios me tuvo en una ciudad, en otra, en otra. Acá, en el país que me encuentro, incluso no tengo un acento específico de alguna ciudad específica, porque viví en muchas ciudades, como en 10 ciudades desde niño hasta ahora. Aquí vemos también varias salidas. Salían, acampaban, pero después se tenían que ir. Mi infancia fue así. Mi infancia fue, estaba en una ciudad, luego de ahí tenía que salir, me iba a otra ciudad. Y así sucesivamente. Estaba en una ciudad, pasaban 6 meses, me tenía que ir a otra ciudad. Aquí, viendo estas jornadas, ¿por qué Dios permite que el pueblo haya acampado tanto tiempo? Durante esos 40 años haya acampado en tantos lugares diferentes. Porque el justo es peregrino, es extranjero. El justo realmente no tiene su morada acá. Nosotros estamos acá un tiempo, pero nosotros no tenemos nuestro corazón acá, en las cosas que hay acá, en este mundo, en este tiempo. Todo lo que tenemos acá inevitablemente va a desaparecer. No sé si ustedes han experimentado trasteos o traslados, que estén viviendo en una ciudad y tengan que trasladarse a otra. O como dice aquí, acamparon, pero luego se tuvieron que mover, salieron y se fueron a otra tierra. Si han tenido que hacer eso, cuando han tenido que trasladarse o mudarse o trastearse, han tenido que dejar muchas cosas. Hay cosas que no se daban cuenta ustedes que tenían, pero que les estaban haciendo estorbo. Como les estaban haciendo estorbo, inevitablemente, ¿ustedes qué hicieron? Las dejaron. Esas cosas que si ustedes se las llevaran, ustedes sentirían como si estuvieran llevando basura. Algunas porque ya son viejas, otras porque ustedes se dieron cuenta, no las estamos usando. Entonces, si no están usando, lo que no se está usando, ¿qué hace? Hace estorbo, ¿sí? Pero solamente en un trasteo salen y salen así cosas. En mi caso, tengo que estar por la iglesia, gracias a Dios, estoy moviéndome constantemente. Estoy en un lugar, luego estoy en otro lugar, luego estoy en otro lugar. Así, desde que recibí la salvación, he estado como en unas 10 casas también diferentes. Viví en una casa, luego viví en otra, luego pasó el tiempo así. Y no llevo mucho de haber recibido la salvación, solamente desde el 2010. Este año, bueno, precisamente hoy es 31 de marzo, ¿sí? Yo cumplí el 28 de marzo. Cumplí 13 años de haber recibido la salvación. Cumplí 13 años así de haber recibido la salvación. A propósito, hubo personas que se acordaron y me escribieron al WhatsApp ese 28 de marzo. Y para un justo, esa fecha en la cual dejó de pertenecer a los muertos y empezó a pertenecer a la vida, es muy especial. En el corazón de alguien que comparta el Evangelio. Cuando una persona no comparte el Evangelio, tiene esa fecha embolatada, no tiene clara la fecha. Pero es una constante, porque cuando uno comparte el Evangelio, inevitablemente va a remontarse a esa fecha en la cual recibió la salvación, ese día, el día glorioso. Cuando una persona no comparte, casi no sale, se queda en su casa, solamente recibe, pero no da. ¿Cómo reconoce uno? Porque la persona dice, yo creo que recibí, eso fue como a mediados del año pasado. ¿Qué? Pero a mediados fue ¿cuándo? ¿Cuándo nació nuevamente? ¿Cuándo recibió la salvación? ¿En junio? ¿En julio? No, eso era como agosto, o si era julio, ya no me acuerdo. ¿Cómo? Sí. Y cuando hay personas, he conocido personas siendo salvos que ya llevan años y les he preguntado incluso cuándo recibieron la salvación. Y aún el mismo año no lo tienen claro, ni siquiera el año. Entonces, bueno, en las personas que han recibido la salvación acá, la gran mayoría tiene claro el día. La gran mayoría, no todos. Ya vimos quiénes no lo tienen claro. ¿Quién no tiene claro el día? La persona que no anuncia, la persona que casi no comparte, la persona que evita entrar en choque, evita entrar en conflicto con sus familiares, con sus amigos, la persona que se guarda a sí mismo, para no pelear. No sé si se acuerdan, hay una parábola en la Biblia de alguien que escondió el talento bajo la tierra. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Esconder el talento bajo la tierra esa persona no quiere tener choque con las personas, no quiere enojar a nadie, no quiere molestar a nadie. Antes de Martín Lutero hubo un sacerdote que también había recibido la salvación. Pero ¿por qué ese sacerdote no es conocido? ¿Por qué solamente se conoce Martín Lutero? Porque ese sacerdote sabía que si él manifestaba
el Evangelio iba a tener una persecución, y en esa época estaba la Inquisición. La persecución era a muerte. Entonces él escribía. Él inevitablemente tenía que expresarse, pero entonces él vivió encerrado. Y él escribía los libros donde hablaba sobre el Evangelio. Él leyendo la Biblia iba escribiendo, pero todo eso él lo guardó en rollos y los guardó en una pared, hizo como doble pared y los guardó ahí. Él tenía como la idea de que después de que él muriera, ahí sí las personas se encontraran, para él vivir acá como cómodamente, para no tener problemas. Ahora, aparecieron esos rollos. Se sabe que él escribió sobre el Evangelio, escribió en ellos. La gente los conoce, la gente tiene conocimiento de ese sacerdote. Es decir, las personas, como en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde se habla de la fe. Ahí se habla de la fe. En el principio, el versículo 1 habla la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego empieza a dar detalladamente la vida de los grandes hombres de la fe, grandes hombres, grandes mujeres de la fe. Es hermoso leer Hebreos capítulo 11, léanlo. Ahí aparece así, los grandes hombres de la fe. Cuando alguien quiere saber cuáles son los frutos de la fe, ahí aparecen cuáles son los frutos de la fe. Pero hubo otras personas que aun siendo salvos, nadie los conoció, nadie supo de ellos. Incluso en la Biblia podemos ver personas así también. Es sorprendente, es triste, pero hay personas que vivieron. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que dar esa parábola de aquel que tiene el talento y lo esconde? ¿Por qué esconde el talento? ¿Realmente qué es lo que está temiendo? ¿Está temiendo a Dios o a los hombres? ¿Realmente tiene el temor de sufrir en este cuerpo? La palabra habla, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero esa promesa solamente para quienes, para los valientes, para los violentos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero los cobardes, la Biblia sabe cómo habla de los cobardes. Dice que los cobardes para Dios son igual que los incrédulos. Así los compara, un cobarde con un incrédulo. Una persona recibió la salvación, pero ¿cómo vivió? Vergonzosamente. Muy probablemente hasta le dio una enfermedad terminal rápidamente. Si ya va a no anunciar el Evangelio, ¿qué sentido tiene que esté en este cuerpo? ¿Qué sentido tiene? Dijo Pedro, amado, deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Así dicen. ¿Y a quién le está diciendo? A los justos. Deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Creo que allá en alguna ocasión habíamos hablado de una señora que tenía más de 50 años. Ella se veía, su aspecto no era como de más de 50, su aspecto físico era como si tuviera unos 40 y algo. Pero no se veía de 50, sino que el cabello sí se le empezó a poner blanco. Ella, cuando se le empezó a poner blanco, ella empezó a tinturárselo, pero se le empezó a poner blanco más. Ella, cuando ya la tintura se le cayó, pues como el cabello se le veía blanco, ella estando haciendo fila para las cuestiones políticas o públicas, digamos, va a ir a un banco a hacer algo público. Y al ir al banco, entonces ella vio que había un letrero que decía personas con atención prioritaria. Ella tenía solamente 50 y algo de años, pero al ver ella su cabello blanco, ella pensó, yo puedo exigir esa atención prioritaria para mí. Y ella empezó a exigir que ella necesitaba atención prioritaria. Pero las personas la veían y se sorprendían, porque el aspecto físico de ella no era de una persona muy mayor. Pero ella exigió que la trataran como una anciana. No pasó ni un año. Y todo su aspecto físico cambió, su rostro cambió. Ya ella se veía no como de 40, se veía como de 60 y algo. Pero ella, ¿qué edad tenía? 50 y algo. Dice la palabra, vivo yo, dice Jehová, que así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Una persona quiere que la traten como un ancianito, pues va a tener una apariencia física de un ancianito. Aún no teniendo la edad para ser llamado ancianito, va a ser llamado ancianito porque tiene el corazón en ser ancianito. Esto que les voy a contar no solamente ha sucedido entre personas que he conocido, sino también ustedes se van a identificar en familiares. Hay una persona que también, bueno, realmente no solamente una, varias personas
que su estado de salud empeoró tristemente. En mi familia, este es un caso de alguien que reclamaba que no le exigieran como mucho esfuerzo físico. Por decirlo directamente, una persona perezosa para las actividades físicas. Como era una persona perezosa para las actividades físicas, porque ya murió, era una persona perezosa para las actividades físicas, entonces empezó a exagerar un problema de salud. Iba constantemente al médico y era como feliz esa persona cuando le decían, usted tiene gripa, usted tiene así. Entonces, cuando le decían que tenía gripa, esa persona cómo se comportaba. Exageraba la gripa. Ay, ayúdame acá, me ayudas a lavar la loza. Ay, no, porque es que tengo... Y hasta como que parece que hiciera fuerza para que la gripa tuviera más control de esa persona. Ay, no, es que tengo gripa, es que no puedo, ahorita no puedo. Así. Cuando pasaban 3 días, 4 días y una semana, 15 días, la persona seguía. Ya a veces uno le veía bien. Cuando estaba comiendo algo hablaba un poquito bien, pero le decía a uno, ahora nos ayudas a hacer esto, puedes ir al centro, puedes hacer. Ay, es que tengo gripa, es que tengo gripa. Esa persona no solamente tenía gripa, su estado de salud se puso tan terrible, y así como esa persona he conocido varias que están por un camino similar. Su estado de salud se puso tan deplorable. ¿Sabe qué le apareció? Le apareció cáncer. Cuando le apareció cáncer, quería tener un trato especial, quería que le vieran convaleciente, que no le ayudaran a coger, vamos a llevar estas tablas para allá. Ay, esa persona quería que no le pidieran como quería que no le pidieran, ay, es que estoy enfermo, como quería estar enferma, realmente se enfermó. Vivo yo, dice Jehová, que así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esto está en Números. Lo hemos visto, Números capítulo 14, versículo 28. Dios oyó al pueblo cómo se quejaba. Ah, ¿se quieren quejar? Bueno, así como ustedes están diciendo, así les va a pasar. Ellos decían, ojalá muriéramos en este desierto. Ellos dijeron así, ojalá muriéramos. ¿Por qué estábamos bien allá en Egipto? Eso. Dios sabe qué dijo. Así como ustedes han dicho, así va a pasar. Ustedes van a morir en este desierto. La persona que, ay, es que estoy enfermo, estoy enferma, ¿sí? Quiere nombrar y nombrar enfermedad, la va a ver. Dijo el apóstol Pedro, deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tienes problema de salud, ya hemos visto cuál es la solución. Tienes problema de salud, anuncia el evangelio. Tú anuncias el evangelio, vas a ser en tu familia testimonio de cómo Dios ha trabajado en ti. Ese problema de salud, no importa lo grande que sea, si tú anuncias el evangelio, Dios no miente, su palabra no es mentira. Si tú anuncias el evangelio, si tú haces la tarea que puso nuestro Señor Jesucristo, id y predicar este evangelio a toda criatura. Si tú anuncias el evangelio, todos esos pensamientos que te van a hacer ser una persona astuta, una persona que delante de los demás cree que tiene el control, esa persona que cree que así, haciendo con esa astucia, va a evitar hacer cosas o hacer otras, o que le digan o que le pidan. ¿Quieres recibir una atención especial? ¿Sabe qué personas reciben atención especial? Se llama, disculpe la expresión que voy a usar, minusválidos. ¿Quiere atención especial? Minusválidos. Los minusválidos reciben atención especial. ¿Quiere llegar a esa condición? Está en condiciones normales, pero por lo que sale de su boca puede llegar a una condición de la cual después también quiere quejarse, después va a estar recibiendo más queja. Y no estoy maldiciendo, estoy diciendo algo que he podido ver vez tras vez que se cumple de la palabra. Vivo yo, dice Jehová, así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. El pastor de la iglesia, el pastor principal, él le diagnosticaron que, porque tuvo problemas digestivos, le diagnosticaron que tenía la capa del estómago muy delgadita. Los médicos le dijeron, haciéndole exámenes, usted ya no puede volver a comer, ya no. Y él tenía, ¿qué edad? Él tenía como 60 años en ese momento que pasó eso. Le dije, usted ya no puede volver a comer alimentos irritantes. Su estómago está como una hoja, le dijeron. Es grueso el estómago normalmente, pero su estómago es como una hoja. Así le dijeron los médicos. Si usted vuelve a comer algo así como ají
o condimentos, algo así, ese día que usted haga eso, usted va a morir. Así le dijeron los médicos. Pero él, mirando la palabra, él llegó a Marcos capítulo 11, versículo 24. Vamos a mirarlo. Marcos, esa fue la promesa que él se aferró de esa palabra, de la palabra de Dios. Él recibió la salvación por creer a la palabra de Dios. Vamos a mirar Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Cuando él recibió esta palabra, la recibió en su corazón. Así como recibió la salvación, también recibió esta palabra. En su vida de creencia, él nos ha enseñado con el ejemplo de la vida a creer a la palabra de Dios. Dice el versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Él para qué pedía? Él iba a pedir para sus deleites. Este versículo no se puede leer sin tener en cuenta el contexto, es decir, el resto de la Biblia. La Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí dice, sí, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Él para qué pedía? ¿Él a qué dedicó su vida? A anunciar el Evangelio, a anunciar el Evangelio. A los 60 y algo de años pudo haber muerto. En ese momento tiene 80. Según lo que le dijeron los médicos, ya la vida de él era muy corta. Y es más, para poder extenderla, no sé, unos meses más, tenía que comer todo muy, muy molido, así, como sopas, muy suaves, todo tenía que comer así. Eso era el informe que daban los médicos, los científicos, las personas, los hombres. Eso es lo que podía hacer el hombre, no podían hacer nada más. Pero él, creyendo en esta palabra, cuando él leyó esta palabra, entonces él oró. ¿Para que le oró a Dios? Para poder seguir anunciando el Evangelio. En ese momento, cuando a él lo entrevistan, a él le hacen preguntas sobre qué opina sobre tal tema. ¿Saben él qué habla? Él habla el Evangelio. Así le digan, y bueno, sabemos que usted lleva tantos años y su ministerio y tantas personas han recibido así, se han unido a su iglesia, porque no le dicen han recibido la salvación, las personas piensan se han unido. Y cuando le dicen, ¿y usted qué opina de cómo ha sido su transcurrir? Normalmente, ¿qué esperan los reporteros? Que él hable de trabajo, de esfuerzo, de sufrimiento. Pero ¿sabe qué empieza a decir él? Vamos a mirar la palabra. Y él le dice, vamos a mirar tal capítulo. Y empieza a hablar el Evangelio. He visto varias entrevistas, me da risa. Lo han entrevistado en CNN, lo han entrevistado en los canales cristianos más famosos. Y cuando veo las entrevistas, porque las he visto en directo, no todas, algunas, al verlas me da risa ver cómo, independiente de la pregunta que le hablen, así le hablen de los terremotos, ¿qué opina de los terremotos que han estado sucediendo? Esperan que le hable algo como religioso, pero ¿sabe qué habla él? El Evangelio, ¿sí? Anuncia el Evangelio. Él a qué dedicó su vida y a qué dedica su vida, única y exclusivamente a anunciar el Evangelio. Cuando él pidió, ¿para qué pidió la sanidad? ¿Para vivir su vida por su propio camino? No, él no tiene su propio camino. En eso nos ha dado ejemplo lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Imitad a vuestros pastores, mirad cuál haya sido el resultado de su fe, su conducta, su fe. Cuando miramos lo que dice esos dos versículos que les acabo de nombrar, sujetaos a vuestros pastores. Así dice, él, después de haber orado a Dios para que lo sanara, él supo, conforme a lo que dice esta palabra, Dios me escuchó, ¿sí? Y cuando él comió, él dijo, ya no, le trajeron un caldito. Y él, no, ningún caldito, voy a comer normal, como comen los demás. Él comió. Y cogió ají, cogió así. Según el médico, si hacía eso, iba a morir. El día que hiciera eso, iba a morir. Él comió normal. ¿Por qué? Porque él pidió conforme a esta palabra. Y conforme a esta palabra, ¿saben qué pasó? El día que comió, le dio diarrea. Cuando comió así, le dio diarrea. Y él pensó, le llegaron pensamientos. Los pensamientos, si ve, usted se va a hacer daño, usted es imprudente, usted no debe hacer así. El médico le dijo, esos pensamientos le llegaron. Pero ¿sabe qué era más fuerte en el corazón de él? La palabra. Y aún estando en el baño, ¿sabe cómo contraatacó con esos pensamientos que le estaban llegando? Contraatacó de esta manera. Me duele, pero estoy sano. Porque le estaba doliendo y estaba así en el baño. Disculpen, ¿no? Él estaba así en el baño, con el dolor de estómago así. ¿Y cómo contraatacó? Me duele, pero estoy sano. Me duele, pero estoy sano.
La siguiente vez que comió, igual, pasó lo mismo. Otra vez, y en el baño, así, me duele, pero estoy sano. ¿Por qué? Porque confío en la palabra. La palabra dice así. A alguien que está anunciando el evangelio, la palabra dice así, me duele, pero estoy sano. Des en cuenta que es lo contrario a lo que el común de las personas hace. Busca condolencia, busca que le miren, ay, usted no puede hacer, no puede, no puede, no puede. Usted necesita trato especial. Necesita trato especial, minusválido. Necesita trato especial, enfermedad terrible, terminal. ¿Quiere trato especial? Puede tener trato especial. Sigue abrazando sus pensamientos, va a tener las consecuencias de sus pensamientos. Ya para finalizar vamos a leer un versículo más. Jeremías capítulo 6. Vamos a mirar. Jeremías capítulo 6. ¿Qué pasó con el pastor? Ahora, ¿qué pasó? Si quedarían pensando qué pasó. No pasaron, no sé si fue 2 días así, sintiendo, y ya, no volvió, diarrea, no vio ningún problema. Cuando fue al médico, el médico le dijo, increíble, ¿usted qué hizo? ¿Usted qué tomó? ¿Qué medicamento tomó? ¿Por qué? Porque su estómago está como si usted fuera un jovencito. ¿Sí? Así. Él llegó y dijo, lo que yo tomo, es decir, la comida que yo tengo que comer es esta. Sí, la palabra. En esto es que yo confío. Sí, usted me habló así, usted me dijo, qué pena que yo haya desechado su palabra. El común de las personas que hace con la palabra el médico, ay, el médico me dijo así. Pero ¿sabe qué hizo él? Él botó la palabra del médico. Hizo lo contrario a lo que hace el ser humano normal. El ser humano se queda con la palabra del médico. Ay, el médico me dijo así, ahora yo no sé qué voy a hacer. Crea la palabra del médico. ¿Qué es lo que le dijo el médico? Que a mí me va a pasar así, que va a... bueno, eso que tú acabas de decir, confirmando lo que el médico te dijo, así va a ser. Vivo yo, dice Jehová, así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué dice Jeremías capítulo 6? El versículo 19. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Qué dice que trajo? Oye tierra, está hablando al ser humano, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Cuál es el mal? El fruto de sus pensamientos. ¿Hasta cuándo cavilaréis entre dos? ¿Crees a tus pensamientos, a lo que te llega como verdadero, como correcto? Hay algo que rechazarías, la palabra de Dios. ¿Por qué cuando anunciamos el Evangelio las personas fácilmente no lo pueden recibir y por el contrario se van en contra del Evangelio? Se hacen enemigos de nosotros, nos persiguen y dicen cualquier cantidad de cosas en contra de nosotros. Porque no pueden recibir el Evangelio, no pueden recibir la palabra. Hay algo que no les deja, los pensamientos. Ya te estoy dando el secreto. ¿El enemigo dónde está? ¿Afuera? No, el enemigo se esconde y se disfraza de nosotros mismos. Si tú estás conectado, conectada con la palabra, créeme, los pensamientos tienen que irse. ¿Y cómo haces contraataque? Cuando te llegan pensamientos así, ¿cómo haces tu contraataque? Con la palabra. Pero ¿cómo haces contraataque con la palabra si no tienes conocimiento de la palabra? Para eso estamos haciendo estos en vivo. Para eso estamos haciendo estos videos cortos de TikTok o los de YouTube. Esos en vivo se suben a YouTube. ¿Por qué los estamos haciendo? Para que tú puedas tener la fuerza necesaria para salir adelante ante cualquier problema que tengas si estás anunciando el Evangelio. Es la tarea que nos puso nuestro Señor Jesucristo. Si no sabes qué es el Evangelio, si no tienes claro qué es el Evangelio, hay un video que subimos hace poco a YouTube que se llama precisamente La mejor explicación del Evangelio. Es un video que subimos, no sé si hace como 10 días, me parece. Lo pueden ver, entran a YouTube y es uno de los últimos. Y el título está en mayúscula. Es más, pusimos el título en mayúscula para que lo vean fácilmente. Algunas personas, bueno, se preguntarán cómo los encuentro en YouTube. En YouTube o en todas las redes sociales tenemos el mismo nombre, siempre el mismo nombre. Escrito está también. Mira ese video y sabrás qué es el Evangelio. Las personas que han visto ese video, hay personas que me han escrito dándome el testimonio de que pudieron recibir la salvación no con los videos de las explicaciones que les he dado del Evangelio, sino con ese video
al oír la explicación que el pastor da a través de ese video de qué es el Evangelio. Es un video de 1 hora y 12 minutos. No hay ningún otro video de esa misma magnitud en nuestro perfil de TikTok, es de YouTube, en nuestro perfil de YouTube. Es decir, ese es el video más largo que hemos subido, 1 hora, 12 minutos. ¿Cómo se titula? Vuelvo y nombro el título. La mejor explicación del Evangelio. Apenas termine este en vivo, ve, míralo o guárdalo o descárgalo para que lo veas mañana cuando vas hacia tu trabajo o como tú quieras. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Gracias porque nos has permitido ver realmente dónde se esconde aquel que quiere que no recibamos la salvación. Las religiones, a través de las religiones, Satanás nos hace pensar que es afuera, que es las otras personas o los que roban o los que hacen maldades, pero no, bíblicamente la maldad no viene desde afuera, sino sale de adentro. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale de adentro de nosotros. Eso que creemos que es nuestro pensamiento, nuestro punto de vista, es lo que impide la palabra. Como dice la palabra, ¿cuál es la maldad? ¿Cuál es la maldad que le puede llegar a una persona? El fruto de sus pensamientos. Permite que todas las personas que se conectaron el día de hoy puedan luchar contra sus pensamientos para poder recibir la palabra, porque a todos los que les recibieren les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No por una persona decir yo soy hijo de Dios, ya es hijo de Dios. Bíblicamente, la gran mayoría se considera hijos de Dios, pero no han podido recibir la palabra. Y la única forma de que sean salvos es por recibir la palabra. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. De vez en cuando no hagan eso. No nos visiten de vez en cuando. Este espacio se abre para que tu alma sea prosperada. Y como el versículo del apóstol Pedro, nos despedimos con ese versículo. Amados, deseo que tengas salud. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos vemos mañana. Chao.